Tal día como hoy, podcast número 79. Hay días que parecen iguales a todos los demás. Días en los que el mundo despierta sin saber que está a punto de cambiar para siempre. El 6 de agosto de 1945 fue uno de estos días. Mientras millones de personas desayunaban, caminaban al trabajo o llevaban a sus hijos a la escuela, un bombardero, un B-29, llamado Enola Gay, avanzaba silenciosamente hacia Japón. Al otro lado del mundo, en Europa, la guerra casi había terminado. En Estados Unidos, miles de soldados soñaban con volver a casa, y en Tinian, una pequeña isla del Pacífico convertida en base militar, 12 hombres se preparaban para ejecutar una misión que, en apenas 53 segundos, lo que tardamos en despedirnos al salir de casa o en dar los 2 últimos sorbos al café, cambiaría la historia para siempre. Debajo de ellos, una ciudad que aún no sabía que estaba viviendo sus últimos minutos. En Hiroshima, a las 8:15 de la mañana, la vida transcurría con absoluta normalidad. Los tranvías avanzaban con puntualidad casi británica. Los niños caminaban hacia la escuela. Los trabajadores cruzaban los puentes sin prisa. Nadie imaginaba que el cielo estaba a punto de abrirse. El avión sobrevolaba a Japón. Llevaba un nombre peculiar, Enola Gay, el nombre de la madre del comandante Paul Tibbets, una mujer que, según él, fue un ejemplo de fortaleza y determinación. Ese nombre, pintado en la nariz del bombardero, acompañaría para siempre uno de los episodios más decisivos y más oscuros del siglo XX. Pero este episodio no es solo la historia de un avión ni de una bomba llamada Little Boy. Es la historia de lo que un solo instante puede hacerle al mundo. Y de lo que el mundo ha aprendido, o quizás no, desde entonces. Albert Einstein, cuya teoría hizo posible la era nuclear, advirtió una vez: nuestro progreso tecnológico ha superado a nuestro progreso moral. Pocas frases ilustran mejor lo que hoy recordamos. 30 días después del bombardeo, el periodista Wilfred Burchett llegó a Hiroshima desoyendo órdenes militares. Lo que vio allí lo describió como una plaga atómica. Contó que la gente seguía muriendo misteriosamente, incluso aquellos que parecían haber sobrevivido al impacto inicial. Dijo que Hiroshima no parecía una ciudad bombardeada, sino un lugar que una fuerza monstruosa había aplastado y borrado de la existencia. Años más tarde, el general Eisenhower recordaría la escena con una frase estremecedora: de miles de personas más cerca del centro de la explosión no hubo rastro. Desaparecieron. La teoría en Hiroshima es que el calor atómico fue tan grande que se quemaron al instante a cenizas. Excepto que no hubo cenizas. Y quizá nadie entendió mejor la magnitud de lo que había nacido aquel día que Robert Oppenheimer, director científico del proyecto Manhattan, quien tras la primera prueba nuclear pronunció una frase que aún hoy resuena como un eco inquietante: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Hoy vamos a viajar juntos a ese instante, a la misión que abrió la era nuclear, a sus protagonistas, sus consecuencias, a las preguntas que todavía hoy nos persiguen. Bienvenidos a Tal día como hoy. ¡Empezamos! El Enola Gay no era un avión cualquiera. Era un bombardero pesado, un B-29, un Super Fortress, una máquina diseñada para volar más alto, más lejos y con una carga que, hasta entonces, nadie podía imaginar. Era, en su tiempo, la cúspide de la ingeniería militar estadounidense. Despegó de Northfield en la isla de Tiam, en las Marianas, a las 2:45 de la madrugada
del 6 de agosto de 1945. Japón quedaba a 6 horas de vuelo. La noche era densa, húmeda, silenciosa, como si el propio Pacífico contuviera la respiración. Al mando iba el coronel Paul Tibbets, un piloto experimentado de apenas 30 años. Fue él quien decidió bautizar al avión con el nombre de su madre, Enola Gay Tibbets, una mujer que, según contaba, representaba la determinación y la fortaleza que él necesitaba para aquella misión. Su nombre quedó pintado en el fuselaje como un recordatorio íntimo en medio de una operación histórica. La tripulación estaba formada por 12 hombres cuidadosamente seleccionados, jóvenes, disciplinados, entrenados para una misión que oficialmente no conocían en detalle. Sabían que era importante, sabían que era decisiva, pero no sabían que estaban a punto de lanzar la primera bomba nuclear de la historia. Entre ellos estaban Robert Lewis, el copiloto, Thomas Ferenbe, el bombardero encargado de apuntar y liberar la bomba, Theodor Dutch Van Kriek, el navegante, Weil, el ingeniero de vuelo, Nelson, el operador de radio, y Jacob Visser, especialista en contramedidas de radar, el único hombre que volaría en ambos bombardeos atómicos, en Hiroshima y Nagasaki. Dentro del fuselaje, el ambiente era una mezcla de profesionalidad y tensión contenida. Imagina el silencio. Imagina la respiración pesada bajo las mascarillas de oxígeno. Imagina saber que llevas en tus manos un arma que nadie ha visto antes. Un arma que podría cambiar el curso de la guerra. Un arma que cambiaría el curso del mundo. Años después, Paul Tibbets pronunciaría una frase que aún provoca debate. En las mismas circunstancias, no dudaría en volver a hacerlo. Una frase que revela la complejidad moral de quienes participaron en aquella misión. Hombres atrapados entre la obediencia militar, el deber patriótico y el peso insoportable de la historia. Porque a menudo, cuando se habla del Enola Gay, se piensa en máquinas, en estrategia, en decisiones políticas, pero dentro de ese avión iban hombres jóvenes, con miedo, con dudas, con disciplina y con una orden que cumplir. La bomba que transportaba el Enola Gay tenía un nombre casi irónico, Little Boy, un artefacto de uranio de más de 4 toneladas, diseñado para liberar una energía que la humanidad jamás había visto. Un arma tan nueva que ni siquiera quienes la transportaban comprendía todo su alcance. La orden era clara. Hiroshima era el objetivo principal. Kokura y Nagasaki eran las alternativas. El blanco exacto, el Ahoy Bridge, un puente en forma de T en el corazón de la ciudad. A las 7:30 de la mañana, mientras sobrevolaban el Pacífico, llegó la confirmación que selló el destino de Hiroshima. El cielo estaba despejado. Nada impediría la misión. A las 8:10 de la mañana, el Enola Gay inició la carrera final. Paul Tibbets activó el piloto automático y cedió el control efectivo a Thomas Ferenbe, el bombardero. En ese instante, todo el peso de la historia descansó sobre un solo hombre, sobre un solo gesto. A las 8:15, desde 9.855 metros de altura, unos 32.333 pies, el Enola Gay abrió sus compuertas. Ferenbe realizó el lanzamiento y Little Boy comenzó su caída hacia Hiroshima. 53 segundos después, el mundo cambió. La bomba detonó a unos 580 metros sobre el suelo. Primero, una luz blanca, imposible, como si el sol hubiese descendido a la tierra. Luego, un silencio absoluto. Y después, el rugido. Una explosión equivalente a miles de toneladas de TNT iluminó el cielo. La onda expansiva arrasó edificios, calles, vidas. El hongo nuclear se elevó como un símbolo oscuro de una nueva era. Lo que siguió no fue simplemente una explosión, fue el nacimiento de un tiempo nuevo,
un tiempo marcado por el miedo y la posibilidad de la destrucción total. En una fracción de segundo, la ciudad se convirtió en una sombra luminosa, edificios arrancados de sus cimientos, cuerpos evaporados, siluetas humanas impresas en los muros. Mientras tanto, al otro lado del planeta, la vida seguía con normalidad. Nadie en Londres, Nueva York o Buenos Aires podían imaginar que una ciudad entera acababa de desaparecer. En la cabina del Enola Gay, los hombres sintieron el impacto de la onda expansiva incluso a kilómetros de distancias. Vieron la nube en forma de hongo elevarse hacia un cielo que ya nunca volvería a ser el mismo. Y comprendieron, quizá por primera vez, que habían sido testigos y parte de algo que se escapaba a toda lógica humana. Lo que ocurrió después no fue solo destrucción física, fue la apertura de una herida moral que aún no se ha cicatrizado. Hay unas palabras atribuidas a Albert Einstein que nos hacen reflexionar. El mundo ha cambiado para siempre. No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. El ataque a Hiroshima provocó una devastación sin precedentes. En cuestión de segundos, una ciudad entera quedó reducida a escombros, silencio y ceniza. Pero más allá de la destrucción física, aquel instante abrió un debate que aún hoy sigue vivo. ¿Era necesario? ¿Era inevitable? ¿Había alternativas? Muchos líderes políticos y pensadores reflexionaron sobre ello. Algunos lo vieron como un mal necesario para terminar la guerra, otros como el inicio de una amenaza permanente, una puerta que jamás debió abrirse. Como advirtió John Fitzgerald Kennedy años después, la humanidad debe poner fin a la guerra o la guerra pondrá fin a la humanidad. Y Robert Oppenheimer, que resumió el sentimiento de muchos científicos: el mundo ha cambiado para siempre, pero no necesariamente a mejor. Muchas cosas pasaron tras el lanzamiento de Little Boy. En primer lugar, el impacto humano. Se calcula que en Hiroshima murieron decenas de miles de personas de inmediato. En los meses siguientes, entre heridos, quemados y víctimas de la radiación, la cifra superó ampliamente las 100.000 vidas. Y no eran soldados en el frente. No eran cuarteles ni fábricas de armas. Eran niños, mujeres, ancianos, trabajadores que caminaban al empleo, enfermeros de hospitales, estudiantes que cruzaban un puente pensando quizás en el día del examen, personas que minutos antes solo pensaban en llegar a tiempo al trabajo o qué habría para comer, incluso personas que soñaban con el final de la guerra. Pero lo paradójico es que mientras tanto, en otros lugares del planeta, la vida seguía su curso. Gente leyendo el periódico, celebrando pequeñas alegrías domésticas. Es quizás una de las imágenes más inquietantes de la historia. En un punto del mapa, la energía del sol cae sobre una ciudad que se desintegra. En otro, el mismo sol ilumina una playa, un parque, una calle cualquiera, y el planeta sigue girando como si nada. Sin lugar a duda, este hecho histórico fue una frontera cruzada. Fue como cuando Julio César cruzó el Rubicón. Con Hiroshima, la humanidad cruzó una frontera. Por primera vez, una sola bomba podía destruir una ciudad entera y dejar una herida que se prolongaría durante generaciones. 3 días después, otra bomba cayó sobre Nagasaki. Poco después, Japón se rindió y la Segunda Guerra Mundial llegó oficialmente a su fin. Pero con esa paz nació otra amenaza: la constatación de que la especie humana se había dado a sí misma la capacidad real de destruirse por completo. Lo que siguió fue una carrera nuclear entre potencias, una paz sostenida por el miedo, por la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en advertencias vivientes, en símbolos del límite al que se puede empujar la guerra antes de que deje de ser guerra y se convierta en suicidio colectivo. Y de todo esto surge un debate moral.
Incluso dentro de los ejércitos vencedores hubo incomodidad. Años después, algunos militares que participaron en la campaña del Pacífico lo admitieron abiertamente. Uno de ellos dijo: «Deberíamos haber ido contra los militares en Japón. Eran malos, pero lanzar una bomba sobre mujeres, niños y ancianos, ahí trazó la línea». De la misma manera, pasó con quienes celebraban el final de la guerra. Hubo conciencia de que algo se había roto moralmente aquel verano de 1945. Quizás la humanidad acabó por perder su inocencia. Y la cifra final sigue siendo un recordatorio estremecedor. Las 2 bombas que mataron al menos a 129.000 personas siguen siendo hasta hoy el único uso de armas nucleares en guerra. El Enola Gay no es solo un avión, es un símbolo, un recordatorio de lo que somos capaces de crear y de lo que somos capaces de destruir. Aquel 6 de agosto de 1945 dejó lecciones que como humanidad deberíamos haber aprendido. Lecciones como que la ciencia sin ética puede convertirse en una amenaza, que las decisiones militares tienen consecuencias que duran generaciones, que la memoria histórica es esencial para evitar repetir errores, que la paz no es un estado natural, es una construcción frágil que exige vigilancia constante y es algo que debemos de inculcar a nuestros jóvenes. Y sin embargo, seguimos viviendo en un mundo con miles de armas nucleares. Seguimos dependiendo de la prudencia, del diálogo y a veces de la suerte. Desde 1945, ninguna bomba nuclear se ha vuelto a usar en combate. Es más de 7 décadas. La humanidad ha seguido armándose, sí, pero también ha creado tratados, inspecciones, mecanismos de control, intentos imperfectos, frágiles, de contener un poder que nunca debió existir y que además, en ocasiones, están en manos de personas quizá no muy deseables. En cierto modo, Hiroshima se convirtió en un recordatorio permanente de lo que está en juego. No una batalla, no un territorio, sino la continuidad misma de la vida humana tal como la conocemos. Y aún así, las armas siguen ahí, almacenadas bajo tierra, en silos, en submarinos que cruzan los océanos en silencio. El conocimiento no se puede desinventar y la tentación de la fuerza absoluta nunca desaparecerá del todo. Vivimos en un mundo donde un solo error, un cálculo mal hecho, una cadena de decisiones errónea podría llevarnos a repetir, a una escala aún mayor, lo que ocurrió sobre Hiroshima. Ese es el peso de la era nuclear, una paz sostenida por la conciencia de que el precio del conflicto sería demasiado alto para cualquiera. Algunos científicos de la época expresaron esta reflexión. Nuestra civilización técnica acaba de alcanzar su madurez, pero nuestra sabiduría moral sigue siendo la de un niño. Respiremos un momento. Hagamos una pausa y pensemos en lo ocurrido aquel día. El 6 de agosto no es únicamente una fecha histórica, es una advertencia, y quizás esa sea la advertencia más importante de todas. El verdadero desafío no es dominar la energía del átomo, sino aprender a dominarnos a nosotros mismos. Vamos llegando al final de nuestro 79º podcast que lo hemos dedicado al 6 de agosto de 1945 y al Enola Gay. Hoy hemos recorrido un día que cambió la historia de la humanidad, un avión que ya no vuela, una bomba que hoy es solo un objeto de museo, pero las cicatrices de Hiroshima siguen ahí, en la memoria de los supervivientes, en las fotografías quemadas por la luz, en las sombras impresas en los muros y en la conciencia del mundo. Este episodio no busca juzgar, sino comprender. Comprender a los hombres que participaron en la misión, comprender el contexto que llevó a tomar aquella decisión, comprender el impacto que tuvo en millones de vidas y sobre todo comprender
que la historia no está escrita en piedra, que cada generación tiene la responsabilidad de decidir qué mundo quiere construir. El 6 de agosto de 1945, un avión llamado Enola Gay soltó una bomba sobre Hiroshima y abrió la puerta de la era nuclear. Mientras una ciudad ardía, el resto del mundo comía, reía, discutía, amaba, sin saber que algo fundamental había cambiado para siempre. Porque este podcast no es solo hablar de un hecho en una fecha del calendario. Es una pregunta incómoda en realidad. ¿Qué hacemos con el poder que tenemos? ¿Qué valor le damos a la vida cuando podemos destruirla en segundos? Y quizá la verdadera lección de Hiroshima sea esta, que cada decisión, cada tecnología, cada orden que se obedece o se da, tiene un rostro, un nombre, una vida al otro lado. Que nada de lo que hacemos es neutro, que todo deja huella. ¿Y tú, que escuchas esto hoy, qué harás con el poder, pequeño o grande, que tienes entre tus manos? Gracias por acompañarme en este programa. Hoy hemos viajado en un avión que nos ha hecho ver que si nuestro mundo tardó 4.543 millones de años en formarse, solo hace falta unos segundos para destruirlo. Hiroshima no es solo un recuerdo, es un aviso escrito en una luz cegadora. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.